Que Dios me lo bendiga. Les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Yo siempre digo, no se canse de decirle a Dios que es bueno. Y para siempre es su misericordia. Muestra de ella, aquí estamos esta noche, amén. Muestra de ella después de 11 años, ¿verdad? Yo quiero ver a aquellas personas que tienen 11 años de estar acá en la iglesia. 11 años, mire cuántos. ¿Y los demás dónde están? Los que tienen 10 años, en vez de subir, bajaron. 9 años, no hay de 9 años, no, hermanos. Bueno, 11 años no son fáciles, hermanos. Nosotros acabamos de celebrar 12 años en nuestra iglesia. Tuvimos hace unas 2 semanas de aniversario y fue una bendición, ¿verdad? Y créame que no ha sido fácil, pero como siempre hemos dicho, 11 años de historia y victoria. En Jesús hay victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Espero que haya traído su Biblia y vamos a ir al libro de Santiago. Santiago en el capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Usted lo tiene, me dice un fuerte amén, por favor. Amén. Reciban saludos de mi esposa, congregación. Quisieran venir. Gracias por haber estado orando. Mi hijo ya está en casa. Una respuesta más ya contestada de Dios. Es que gracias por sus oraciones. Yo sé que muchos estaban orando. Y esa es parte de lo que vamos a estar hablando esta noche, de lo que Dios hace. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa y linda noche, bendito Dios, venimos, Señor, delante de tu presencia. Suplicamos que añadas bendición a tu palabra, que tu Santo Espíritu hable a través de nuestros labios y que la carne no tome ninguna gloria. Prepara la mente y los corazones de cada uno de mis hermanos, para que esta noche puedan recibir esa palabra fresca, que la puedan atesorar y que la puedan poner en práctica. Oro, Señor, porque bendigas la familia pastoral. Oro, Señor, porque son 11 años que sabemos que no ha sido fácil, pero que tú has estado con ellos durante estos 12 años y ahora podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Hemos titulado la predicación de esta noche, ¿cómo vencer las adversidades? ¿Cómo vencer las adversidades? Y posiblemente esta noche hay personas que están pasando momentos bien difíciles. Personas que están sufriendo quizás la pérdida de un ser querido. Personas que están sufriendo la separación de una esposa, de un esposo, la separación de sus hijos, personas con problemas financieros, problemas legales. ¿Qué es lo que no podemos pasar? Pero sabe una cosa, cuando usted viene a Dios y usted confía en Dios, sabe que la fe lo lleva a tener confianza en un Dios que todo lo puede, en un Dios que para Él no hay nada imposible. Mis amados hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Job, que como la chispa nace para volar en el aire, el hombre es nacido para sufrir.
Como la chispa nace para volar en el aire, el hombre es nacido para sufrir. Yo en nuestra iglesia, y va a disculpar, le voy a decir algo. Hay una canción del mundo, tal vez usted se recuerda, que dice: sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿Se acuerda? Y le hago la pregunta: ¿usted no ha sufrido? ¿Ah? Sí. ¿O está sufriendo? Sí. Pero sabe una cosa, no es lo mismo sufrir sin Cristo que sufrir con Cristo. Y vale la pena sufrir con Cristo. Oiga lo que le estoy diciendo, vale la pena. Nosotros han pasado 12 años que iniciamos la iglesia ya también, pues no ha sido fácil. Y aquí son 11 años y yo sé que no ha sido fácil. Vea, de los 11 años, poquitos hay desde que inició el pastor Abdalaca. Si la mayoría de gente nueva, y los demás, ¿dónde están? Se fueron. Y se fueron muchos porque vinieron a la iglesia no porque amaban a Dios, sino porque venían a buscar un milagro de Dios. Y como Dios no les contestó, se fueron. Mucha gente por eso se va de las iglesias. Pero qué bueno que usted y yo estamos aquí, porque amamos a Dios. Y cuando amamos a Dios, dice la palabra de Dios que las demás cosas vienen por añadidura. Amén. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a Dios. Cuando amamos a Dios, amén. La palabra de Dios es clara, mis amados hermanos. Y Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Lo que estamos haciendo esta noche, adorando, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno. Porque Él nos permite estar esta noche en su casa, una semana de bendición, una semana de campaña. Posiblemente acá hay hermanos que toda la semana han estado en la iglesia. ¿Cuántos se han gozado durante la semana? Amén. ¿Y cuándo se están gozando? Miren, qué bonito grupo, ¿verdad? Yo me recuerdo hace como 2 años no había. Una vez a capela los tocó cantar, creíamos ¿cómo se llama? Al salmista de nosotros, al tecladista. No, si a capela los tocó, no había grupo. Y ve ahora qué bonito grupo. Las alabanzas del hermano, no. Y usted dice: no, compré el CD. Ya bote aquellas de Vicente Fernández, de Pedro Infante, y vaya, lleve la música de él. Qué hermosas alabanzas. Cambiemos, hermanos. ¿Sabe que hay personas que han pasado 11 años y no han cambiado? Hay personas que han pasado 10 años y siguen siendo los mismos que vienen a la iglesia. Pero Cristo no está en ellos. Porque una cosa es que tú vengas a la iglesia y otra cosa es que Cristo está en ti. Oiga lo que le estoy diciendo, porque cuando Cristo entra en la vida de una persona, hay cambios. Y la palabra de Dios es clara y dice: por los frutos los conoceréis. Hermano, hay cambios. No importa lo que estés pasando, no importa las adversidades, no importa el problema. Mis amados hermanos, cuando tú le crees a Dios, la vida es diferente. Dice la palabra de Dios, oiga lo que dice en el versículo 2, hermanos, hablando a la iglesia. No está hablando a la gente de afuera. No, Dios le está hablando a usted hoy esta noche y le dice: hermano, le dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no sé qué es lo que usted puede estar pasando. No sé qué es lo que usted está viviendo esta noche. Pero sabe una cosa, algo que sí les sabré decir esta noche: que si usted se toma de la mano de Dios y camina con Dios y camina creyéndole a Dios, su problema tiene solución. ¿Cuánto lo cree? Sí, mis hermanos, gloria a Dios. ¿Por qué le digo todo esto? Sí, hermanos, si aquí tiene una persona, ¿qué es lo que no hemos vivido nosotros? Y usted lo sabe. Si prácticamente somos de casa. Pero usted conoce, la familia pastoral de ustedes conoce todo lo que hemos vivido, hermano. Y aquí estamos. Y no nos hemos movido y hemos seguido. Y lo mismo ha sucedido aquí. Aquí estamos. No es fácil, hermanos. Cuando yo le pedí al Señor, Señor, ¿y de qué vamos a hablar? Y yo le digo: mira, Señor, dame una palabra motivacional.
Que usted se sienta motivado a seguir, a continuar, a no desmayar, a no parar. Porque el asunto es no parar, no quedarse, hermanos. Y Dios me ponía esto, hermanos. Y yo le digo, han sido 3 años de nosotros. Usted conoce 3 años bien difíciles nosotros. El 21 de marzo, ¿sabe que cumplió? ¿Cómo se llama? 3 años, un mes, mi hijo, de que lo detuvieron. 3 años. 3 años, como 18 días se fue a estar en una cárcel. No ha sido fácil, hermano. Yo sé que aquí hay muchos que me entienden, saben el idioma, el lenguaje que le estoy hablando. Qué difícil para uno de padre, ¿no? Y orando y clamando y orando y clamando. Pero no fue allí, hermanos. 3 meses después, el cáncer de mi esposa, invasivo, maligno, donde los médicos no daban esperanza de vida. Y usted y yo sabemos que el médico de nosotros se llama Jesús y que la última palabra la tiene Él. Amén. Gloria a Dios. Le mandó saludes. Ella se quedó predicando en la iglesia. Platicábamos un día de estos con mi esposa y estábamos platicando de la enfermedad. Y le decía yo a mi esposa, 1 año que Dios le hubiera regalado después de su operación fuera ganancia. Pero ya pasaron 3 años, mis amados hermanos. Y si pasaron 3 años, van a pasar muchos años más, porque está en las manos de Dios. Sí, 3 años. Y le vea cómo Dios es bueno. Mire, cómo no vamos a nosotros a testificar y a contar de las maravillas de Dios, si Él es bueno, hermano. Y lo hemos vivido. Y me dice ella, de veras, 3 años. Hoy en julio cumple 3 años que lo operaron. No ha sido fácil. Pero usted los ha visto, hemos estado siempre en movimiento, trabajando para la obra de Dios. Los eventos del estadio, eventos con otros predicadores en canchas, haciendo bulla. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios, oiga lo que dice en el versículo, que estemos, oiga bien, por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Goces, hermano, goces en el Señor. En medio de la prueba, gócese. Me encanta esa alabanza que dice, si está sufriendo, alaba. Si está llorando, alaba. No importa lo que usted esté viviendo, usted alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. No deje de alabarlo a Él. Amén. Oh, hermanos. Gloria a Dios. Estábamos en la vela del pastor Wilber y con él fuimos compañeros nosotros. Y ustedes conocieron al pastor Wilber. Creo que más de alguna vez vino a predicar aquí, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Y sabe que el pastor Wilber fue compañero mío de teología en los primeros años. Creo que él es de la promoción del pastor Agdalá. Y las primeras 10 materias fueron las que él cursó alentado. Y de ahí las otras 30 materias las cursó con una enfermedad donde los médicos le dijeron que solamente le daban 3 años de vida. Y el pastor Wilber vivió 15 años más con esa enfermedad. Sin riñones. No tenía. Pero él había creído a Dios. Y yo quiero que esta noche usted le crea a Dios. Que no importa lo que usted esté pasando, que usted sepa que usted no está sola, que no está solo, sino que en medio de ese problema, que en medio de ese dolor, que en medio de esa enfermedad, ahí está Jesús. Si estás en una cárcel, ahí está Jesús. Gloria a Dios. Si está en un hospital, ahí está Jesús. No crea que solamente está en la iglesia. Él está en todo lugar. Dice la palabra de Dios, donde 2 o 3 reunidos o congregados en mi nombre, allí estoy yo. Cuando tú no le encuentres salida a tu problema, oigan, cuando tú no encuentres solución a tu problema, busca al que tiene la ayuda, la solución a tu problema, que se llama Jesucristo. No es tu vecino.
Uno de los errores grandes que nosotros tenemos es que quitamos la mirada de Jesús cuando estamos en el problema y la ponemos en las personas. Hermanos, yo quité la mirada de Jesús un día. Y cuando yo quité la mirada de Jesús, eran los primeros días que a mi hijo le iban a hacer la audiencia. Con respeto a los abogados, no todos, pero la mayoría solo son para sacar dinero y darle falsas esperanzas. Pero el abogado de abogados, que se llama Jesucristo, Él no te da falsas esperanzas. Él es tu abogado y Él nunca pierde un caso, mis amados hermanos. Y me dice un abogado, mire pastor, necesito $2,000. Así golpean ellos de un solo. $5,000. Y nosotros no teníamos nada. Si eso es como cuando alguien se muere. Cuando una persona muere es cuando más acabados están, ¿sí o no? Hermanos, y comienzo a hablarle a un fulano que me ha dicho, un hermano, pastor, cuando usted quiera, lo que usted quiera, lo que usted necesite. Y le digo, hermano, fíjese que esto es... No, pastor, fíjese que no tengo. Y yo sabiendo que había plata. Wow. ¿En quién confié yo? En el hermano. Quité la mirada de Jesús. Cuando Dios a través de la palabra nos enseña y nos dice, oiga, y maldito el varón que confía en el hombre. Confiemos en Dios. Si usted está atravesando un problema que usted no encuentra salida hoy, esta noche, yo le digo, solamente ponga su mirada en Jesús y dígale a Él que tenga misericordia de usted. Ponga su mirada en Dios. Número 1, mis hermanos, hoy como cristianos sabemos que Dios es el único que nos puede librar de cualquier tormenta. Dios es el único que nos puede liberar de cualquier tormenta, de cualquier problema, de cualquier situación. Yo siempre traigo a memoria estas palabras, que las aprendimos de nuestro pastor fundador. A cualquier situación, Cristo es nuestra solución. No hay nadie más, hermano. Oiga, a cualquier situación, Cristo es nuestra solución. Y se lo digo con experiencia. Tenemos el cáncer de mi esposa. Y luego, hermanos, estamos hablando de pruebas, de gozarnos, de seguir. Nos robaron el camioncito de la iglesia. Nuevito, pagándolo. No habrá alguien por aquí que lo habrá ido a traer, pero ya reprendió, no hay problema. Porque allá no hay, allá en Chalate no hay de la gente que roba carros. Ya digo, algún hermano se lo llevó, lo necesitaba, digo yo. Y luego, hermanos, voy a cumplir 1 año que me operaron. ¿Y por qué le traigo esto de memoria? Porque no hemos parado, hermanos. Porque hemos seguido. Porque estamos juntos con mi esposa, mis hijos. Estamos juntos en medio de la prueba. Ahí estamos. Me operaron. Una operación bastante difícil. Que de hecho, la hija de nuestro pastor Abdalá también la operaron hace añitos de esa operación. No es fácil. Y usted que dice que no va a comer de todo tan rápido, donde el organismo no queda igual. Pero sabe una cosa, a los 15 días yo le estaba comiendo chicharrones, hermanos. A los 15 días me tomé una mariscada, pero confiando en Dios. Y ahora como de todo. Y no tengo 1 año que me operaron. Y yo no siento nada. No sé qué es un malestar. No sé qué es un síntoma de eso. Hermanos, ¿sabe cuál es el problema? Cuando usted no confía en Dios.
Pero cuando usted confía en Dios, sabe que hay un Dios que está con usted y que Él no lo va a dejar avergonzado. Dice la palabra de Dios en el Salmo 25: oh Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado delante de mis enemigos. Siempre he dicho a Dios: Señor, no me avergüenza. No tenemos para pagar, pero sé que tú vas a proveer. Y me operaron en el hospital diagnóstico, hermano. Una operación cara. Pero yo no pagué ni un 5, hermano. Así como lo oyen, ni un 5. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que si usted no tiene, tenemos un papá que tiene, que se llama Jesucristo. Amén. Y que Él tiene todo lo que nosotros queramos. Él siempre nos va a proveer. No pagué ni un 5, hermano. El año pasado fue difícil para nosotros como familia pastoral, hermano. 3 meses después de operado yo, mi hija cayó también con problemas, le dio un síncope. Si hay algún doctor acá, sabe que es un síncope. Y un síncope es un derrame cerebral, donde mi hija, ya para finalizar su tesis, le dio el síncope y cayó doblada en la iglesia. Y pasaron 16 minutos donde ella no respiraba. Alguien puede ser muerta, yo no le digo no, pero pasaron 16 minutos donde ella quedó completamente desmayada. Y yo estaba recién operado y recuerdo había gente en la casa visitándonos y la llevan a la casa, y cuando ella comienza a moverse, comienza a reaccionar, ella no conoce a nadie. Ella no puede hablar, está muda, está completamente trabada. Y llegan los hermanos: pastor, su hija no puede hablar, ya reaccionó, pero no puede hablar. Y me levantaron, fui a orar por ella, saqué a la gente, oramos por ella y comenzó a hablar. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir algo. Yo he pasado lo de mi hijo en una cárcel. He pasado lo de mi esposa con cáncer. Pero lo más difícil que yo le puedo decir que he vivido ha sido lo de mi hija. ¿Cuántos quieren a sus hijos acá? No, bueno. Eso es difícil, ver a un hijo. Usted conoce su hijo como es. Y ver a mi hija tirada, sin saber cómo va a reaccionar. Y cuando reaccionas, no conoce, no poder hablar. Eso es difícil, hermano, ver a sus hijos. Es difícil, hermanos. Y comenzamos a orar, a clamarle a Dios, y comenzamos a clamar, y luego me dice: dame agua. Y comenzó a hablar. ¿Y a dónde estoy? Hija, ¿estás en la casa? No, aquí no es la casa. ¿Cómo no? ¿Estás en el cuarto de nosotros? No. ¿Y él quién es? ¿Y ella quién es? Le dice a la tía. Mira, te pasó esto, te dio esto en la iglesia. Es que yo no he ido a la iglesia. ¿Y hoy qué día es? Hija, ahorita no. Y ella comenzó a olvidar de lo que había hecho la semana anterior. No se acordaba de la semana anterior ni de la que estaba. No se acordaba nada. ¿Y qué hicimos? Dale gracias. Gracias, Señor, por una prueba más. Y comenzamos a orar, hermano. Y comenzamos a luchar. Y cuando ella ya comienza a reaccionar, se la llamó el siguiente día de un médico. El neurólogo dice: comienza a hacerle todo el chequeo. Mi hija no habla inglés, puede su poquito. Y comienza y le dice: ¿vos hablas inglés? No. Y le puso una alabanza en inglés el doctor. Y mi hija comenzó a cantarla en inglés. Ya ves que podés inglés. Pero ya estaba en otra cosa. Y comenzó a tocarla y le dijo: tenés una hernia en tu estómago que te está molestando, es una hernia epigástrica. Te voy a mandar donde el cirujano. Te voy a mandar donde el nefrólogo. Y lo mandan donde el cirujano dice: tiene también una hernia del hiato, son 2 hernias ya. Y mi hija, usted la conoce, muchos de ustedes conocen a mi hija, es bien grande así. Y sabe que entre más pequeña es la persona, más pequeño es el esófago.
Y entonces mi hija tenía el estómago ya llegándole a la garganta. Y esa misma hernia, una de las hernias le presionaba el corazón, y cuando le presionaba el corazón había una arteria que no le permitía llegar oxígeno al cerebro, y es cuando ella caía. Hermanos, yo le dije, ¿cómo vencer las adversidades? Número uno, de la mano de Dios. Solos no podemos. La palabra de Dios es clara y dice, separados de mí, nada podéis hacer. No, tómese la mano de Dios. Yo le dije, ese problema tiene solución si usted se toma de las manos de Dios, si usted le cree a Dios, si usted sabe que hay un Dios que está con usted en ese momento. No se ponga a llorar, clámele a Dios. Yo siempre he dicho, con llorar no va a arreglar nada. Con preocuparse no arregla nada. Lo contrario, se enferma. Y había que operar a mi hija. Y mi hija no tiene seguro. Y había que operarla de emergencia, y la operaron de emergencia en un hospital privado. Y cuando a ella la operaron, yo dije, y mi esposa dice que tenía temor hasta preguntarme cómo íbamos a pagar. Yo tengo una tarjeta, y yo no le había dicho a ella, el día que la iban a entregar a mi hija, me dice mi esposa a las 10 de la mañana, disculpe la pregunta que le voy a hacer, ¿y cómo vamos a pagar para sacar a mi hija? Yo le dije, no se preocupe, aquí tengo una tarjeta para pagar. Voy a la administradora y le digo a la señora administradora, disculpe, quiero que me regale la cuenta. ¿Cuánto sale? $3,500. ¿Puedo pagar con una tarjeta? No, fíjese, con tarjeta no puede pagar, solo efectivo. Oye, solo efectivo. Estábamos a 2 horas para salirnos del hospital. Pero sabe una cosa, tuvimos fe, creímos en Dios. No me desesperé. Dice la palabra de Dios en el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. No me desesperé, seguí clamando. Agarré el teléfono, le hablo a un hermano de la iglesia y le digo, hermano, quiero que me haga un favor. Pero antes de eso había orado. Necesito $3,500 para sacar a mi hija del hospital. ¿Para cuándo? Para ayer, le dije yo. Ahorita se lo llevo. No se preocupe. Y ese hombre llegó antes de las 12 al hospital. Viajó de Chalatenango y llegó antes de las 12 al hospital y me dice, pastor, aquí está. Ahí se lo voy a pagar cuando pueda. Y como él sabe que los pastores no podemos pagar porque no tenemos dinero, me dijo, no, pastor, no se preocupe, y que quede. Amén. Eso lo hace Dios. No pagamos un 5 por esa operación. ¿Cuánto fueron? $3,500. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si yo no te dejaré, dice, no te desampararé, dice la palabra de Dios. Pero eso es cuando usted y yo le creemos a Dios. $3,500. Y sacamos a mi hija a las 12, no fuimos. Porque dice la palabra de Dios que la fe produce paciencia. Sepa esperar en Dios. No es en su tiempo, no es en el tiempo del hombre, todo es en el tiempo de Dios. Y todo lo hace Dios conforme Él quiere, no como nosotros queremos. Yo clamándole a Dios, Señor, por favor, provéenos. Y empezamos a esperar, creyéndole a un Dios que dice, no te dejaré ni te desampararé. Un Dios que es proveedor. Usted y yo tenemos un papá, mis amados hermanos, que Él nos provee todo lo que nosotros queremos, hombre. Todito, y todo lo que usted y yo queremos, Él nos provee. Bonito es venir y cantamos aquí, Jesús está aquí, pide lo que quiere. Pero cuando vaya afuera, al vecino le va a pedir. Cuando vaya afuera va a pedirle prestado a la señora de la tienda. Cuando vaya afuera va a pedirle fiado a la señora de la tienda, ¿no, hermano? ¿Y qué pasa? Eso no es creer en Dios. Porque cuando usted le cree a Dios, Dios le va a proveer todas sus necesidades. Y todas son todas. Entonces, mis amados hermanos, Dios siempre va a poner una persona
Dios siempre te va a abrir puertas. Él abre puertas. Dice que nadie cierra. Las puertas que Él abre, nadie las cierra. Pero las puertas que Él cierra, nadie las abre también. Y posiblemente esta noche tú no has encontrado personas porque cerraste esa puerta. La cerraste. Un día le prestaste $30 y nunca se los pagaste. Y hoy que necesitaba 100 ya no lo encontraste porque cerraste esa puerta. Mis amados hermanos, pero cuando usted le cree a Dios, Dios siempre va a estar con usted. En el Salmo 27:10 dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Pruebas van a venir. El hecho que seamos cristianos no quiere decir que no vamos a tener problemas, que no van a venir adversidades. ¿Cómo no, hermanos? Pero creámosle a un Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios en Juan 15:20, por favor. Atrasito, Juan 15:20. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el versículo 20. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Oiga lo que Jesús sufrió, hermanos. Y dice que el siervo no es mayor que su Señor. Y que si Él fue perseguido, también nosotros vamos a ser perseguidos. También nosotros vamos a sufrir. Pero yo le dije, vale la pena sufrir por Jesús. Pasa esa operación. 3 meses después, hermanos, sí que no salíamos. Y recuerdo gente que me decía: pastor, revise su vida, usted quizás anda mal. Porque cuando las pruebas y las adversidades llegan a su vida, todo le achacamos al pecado. Yo siempre le decía a estas personas: si conoces la historia de Job, ¿qué había hecho Job? Y vea todo lo que Job vivió. Y dice que era un varón justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Dios le permitió a Satanás que hiciera lo que quisiera con él. Y ese es uno de los errores, hermanos. Y la gente: no, revise su vida, pastor. Y uno a veces dan ganas de darle una pedrada a esa persona que le dice eso a uno, porque usted sabe cómo anda, usted conoce la relación que usted tiene entre usted y Dios. Y usted dice: no, si esto me está pasando porque yo ando chueco, amén, hay que aceptar lo que venga. Pero cuando usted dice: no, yo trato, no estamos hablando de perfección, pero tratamos, hermanos. Si perfecto solo Dios. Tratamos de hacer las cosas lo mejor que podamos. Yo, Señor, mira, y un día me comencé a analizar. Yo estaba como David analizando y comienzo a analizar el Salmo 51. Yo le decía: Señor, mira, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y recto. Por favor, Señor. Claro, pero después me cayó la peseta que David tenía razón. Él había cometido sus errores y por eso estaba clamándole hacia Dios. Señor, pero mira, yo comencé a evaluarme, a hacerme, a examinar mi vida. Señor, pero no, hombre. Y no es para que usted lo sepa, yo jamás, ni una mala palabra, hermano. Si a mí las malas palabras me ofenden. No, Señor. Pero sabe una cosa: las pruebas y las adversidades que van a llegar a tu vida, mis amados hermanos, van a ser para prepararte más en los caminos de Dios, para que tú puedas crecer más en la fe en el Señor. Son las pruebas. Las pruebas. Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Vean lo que dice la palabra de Dios. El hecho que seamos cristianos, mis amados hermanos, no quiere decir que Dios nos libra automáticamente de todas las dificultades que van a llegar a nuestras vidas. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios, 3:12. Amén. Oye, el hecho que
seamos hijos de Dios o que tengamos a Cristo en nuestro corazón, no quiere decir que Dios nos va a librar automáticamente de las dificultades que van a llegar a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, se lo leo. Segunda carta a Timoteo, perdón. Y dice la palabra de Dios, hoy sí, 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecuciones. Y las persecuciones son problemas. O sea, el hecho que sea cristiano, usted quiere decir que no lo van a amenazar, que no puede recibir una llamada, que no va a entrar en temor. ¿Cómo no, hermanos? Pero Dios mismo dice que Él es nuestro protector. Dios mismo dice que Él va a cuidar de la vida de sus hijos. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Pero de aquellos que tememos a Dios, el ángel de Jehová, oiga bien, va delante de aquellos que tememos a Dios y Él es el que nos defiende. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio que Él pelea las batallas por cada uno de nosotros. Deje que Dios pelee por usted. Deje que Dios pelee ese problema. Usted ya hizo lo que usted tenía que hacer. Ahora solamente ponga en las manos de Dios el problema. Mira, Señor, aquí está. Dice la palabra de Dios en Mateo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mira, Señor, aquí están mis cargas. Y esa carga es su problema. Esa carga es su dolor. Esa carga son sus deudas. Esa carga es su enfermedad. Esa carga posiblemente son sus hijos rebeldes. Esa carga posiblemente son la finanza, las deudas. Pero usted póngalas en las manos de Dios y en Él hallaremos descanso, dice la palabra. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando nosotros vengamos con fe delante de Dios. Su fe es importante, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, volviendo al texto donde estamos, en Santiago, saber esperar. Número 1, le dije, camine de la mano con Dios. Número 2, sepa esperar. Sepa esperar, hermano. Trate la manera de trabajar con esa área que es la paciencia. Sea tolerante. Sepa esperar. Yo sé que el Dios en quien he creído, Él me va a dar la respuesta a mi problema. El Dios en quien he creído, Él me va a sanar. No en mi tiempo, pero en el tiempo de Él yo seré sana. En el tiempo de Él yo voy a recibir mi milagro. En el tiempo de Él voy a recibir mi bendición. Amén. Eso es su tiempo. Yo pasé 3 años. 3 años, como por 28 días esperando el milagro en el Señor. Y todos los días le clamaba a Dios, todos los días. Y yo un día, cuando mi hijo fue condenado, yo escribía en una publicación que las cosas no habían salido como yo quería, pero salieron como Dios quería. Oiga, y posiblemente a usted las cosas no le están saliendo como usted quiere, pero le están saliendo como Dios quiere. No es como usted quiera. Ay, pastor, pero la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te voy a responder. Sí, si Dios tiene una respuesta y posiblemente ya te la dio, pero la respuesta de Dios fue negativa. Muchas veces no nos gusta escuchar los no de Dios, o no los escuchamos. Solamente queremos oír los sí de Dios. Levanten la mano los padres de familia acá, quiero ver. Todos los que no le dé pena. Porque si no levanta la mano es porque se avergüenza su hijo. Amén. Hay muchos que no le levantaron. Cuando usted le dice todo sí a sus hijos, ellos son bien contentos, va. Que mira el hijo, dame esto, dame para el churro, dame para la gaseosa, dame para ir al cine, dame para esto. Y usted, ellos solo dame. Y usted todo sí. Creyendo que es buen padre, ¿va? Hermanos. Y él feliz porque usted todo le dice que sí.
el día que usted le dijo no, ay Señor. Ese cipote, oiga bien, le hizo berrinche, se enojó. ¿Qué es lo que no hizo? No le habló, le dijo que era una mala madre, un mal padre. Sí. Y muchas veces así somos muchos hijos de Dios, porque queremos que Dios todo nos diga así en nuestro tiempo. Queremos que Dios hoy nos haga el milagro, que hoy nos sane, y posiblemente Dios está trabajando tu fe, Dios está trabajando tu paciencia y tú no logras entender. Pero el milagro de Dios va a llegar a tu vida si tú le crees a Él. La salida a tu problema va a llegar a tu vida si tú le crees a Él. La sanidad a tu enfermedad la vas a recibir de parte de Dios si tú le crees a Él. Si le crees a Dios. ¿Cuál es esa alabanza linda? Los milagros sucederán. Si le crees a Dios, la montaña se moverá, dice la alabanza. Pero cuando tú le crees a Dios, y nosotros le hemos creído, yo sé que muchos de ustedes le han creído, y sígale creyendo a Dios, porque la bendición está por llegar. ¿Sabe una cosa? No hay gloria si no hay desierto. No hay gloria si no pasas el desierto. Y si no veamos cuando el pueblo de Israel estuvo allá 430 años allá en Egipto, y Dios lo comienza a sacar y lo comienza a sacar, y después pasa ¿cuántos años? 40 años en el desierto. Pero después llegó la bendición. Y posiblemente tú estás en el desierto. Dale gracias a Dios, porque ya va a llegar la bendición. Dale gracias a Dios. Sepa esperar. Dije, número 1, camine de la mano de Dios si quiere vencer las adversidades. Número 2, trabaje su paciencia. Sepa esperar en Dios. No se canse, siga orando, siga clamando, sea una persona persistente en la oración, creyendo. Dice la palabra de Dios que lo que declaramos con nuestra boca, eso es. Yo por la fe me declaro sano, amén. Me declaro sano. Pastor, pero si sigo lo mismo. No, usted declara ese sano, dentro de 5 o 10 años todo ha desaparecido. O desaparece aquí en la tierra o se lo lleva el Señor, pero algo va a suceder. Porque Dios se glorifica de 2 maneras. Muchas veces creemos que Dios se glorifica solamente sanando al enfermo. No, Dios se glorifica también llevándoselo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vean, ¿cuánto pasamos? Y luego operan a mi hija, pasan 3 meses de la operación y de repente otra vez mi hija con problemas. Ay, Señor. Yo, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué más vamos a hacer? Y seguimos orando, clamando, y de repente le declaran una hernia epigástrica. Gracias a Dios tenemos muchos amigos en los hospitales de Chalatenango, gente de allá, y dice, pastor, pero ella tiene una hernia epigástrica, es un problema serio. Pero ella está recién operada, no la pueden rajar otra vez. Y uno buscando los hospitales para que le hagan algo de gratis en esos hospitales. Y no sirve el aparato para hacer la operación con láser. Ay, Señor. Bueno, entonces operémosla, que es operarla ligero. Y la llevamos, comenzamos a averiguar cuánto costaba la operación. Y como no la podían rajar de acá, porque acá era su operación, le hicieron con rayos láser su operación. Y salieron como 3,000 y algo en el diagnóstico. ¿Y sabe cuánto pagamos? Como $400. Porque a esa fecha ya mi hija tenía un seguro particular. Y el seguro cubrió su operación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él no te va a abandonar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él no te va a dejar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él te va a proveer. ¿Qué necesitas para mañana? Solamente créele a Dios. Pastor, no he pagado la casa, estoy preocupado, me han dicho que me van a sacar. Si tú le creas a Dios, Dios te proveerá hoy, esta noche, para que pagues la casa. Tú tienes que creerle. Pastor, me están cobrando. Sí. Dice la palabra de Dios
Oh Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado de mis enemigos. Señor, yo creo en ti y yo sé que tú me vas a proveer para poder pagar esa deuda. Y le vamos a dejar la boca callada a esas personas que lo están cobrando. Sí, Dios. Son parte de las cosas que hemos vivido, hermanos. Pero en medio de eso, hermanos, ha venido la bendición. Y Dios comienza a derramar una bendición. El 11 de febrero de este año, sin pedirle a Dios. Recuerdo el día 10 de febrero de este año íbamos a predicar a una vigilia allá por Olocuilta en la noche. Y había que regresarnos a la ciudad, a Chalatenango, porque teníamos que madrugar el siguiente día hacia nuestra iglesia central. Y llegamos como a las 2 de la mañana a Chalatenango y regresábamos a las 6 de la mañana para la iglesia central. Y cuando llegamos a la iglesia central, al primer culto, lo estuvimos en el primer culto de las 9, y luego termina el primer culto y tuve la oportunidad de platicar con nuestro pastor. Comenzamos a platicar y me dice, mire pastor, me dice, ¿y el vehículo que le robaron lo encontró? No, le dije yo. ¿Y cómo ha hecho? Vendí mi carro, le dije, y compré un vehículo doble cabina de aquellos viejitos para andar jalando hermanos. ¿Qué? Me dijo, sí. Y ahí vamos a traerlos y a dejarlos. De hecho, hoy en la madrugada, a las 4 de la mañana, le digo, yo andaba trayendo unos hermanos en cierto lugar. De plano, sí, eso es. Vendió su carro, sí, le dije. Y luego le dije yo, ya no quise meterme en jaránale porque estamos construyendo la iglesia. ¿Y cómo va la construcción? Ya le mostré. Y ahí fue la plática, eso fue todo. ¿Se va a quedar el otro culto? Sí, nos vamos a quedar. Entonces me dice, ahí hablamos después del otro culto. Créame, yo me salí de la oficina de él, me fui a sentar a la silla con mi esposa. Y yo comencé a sentir una sensación de que una bendición venía. Y comencé a orar. Y casi a orar y a llorar en esa silla. Yo le dije, Señor, yo sé que tú un vehículo nos estás regalando esta mañana. Cuando en la noche uno de los hermanos que venía conmigo me dice, pastor, ¿y por qué no sacamos un vehículo y lo vamos pagando poco a poco? Porque no quiero estar enjaranándole. Estábamos en eso, el culto, comienza el culto de las 10 y en la hora de los anuncios, dice el pastor, que yo ni le oí la primera vez que llamó pastor grande. Tenemos con nosotros al pastor grande que ha pasado un proceso bien difícil con su hijo, con su esposa, con su hijo y con él, pero no ha desmayado. Pase Guillermo Grande, yo ni oí, hermanos, y salgo corriendo. Después me subo a la plataforma y llego, y hoy quiero decirle que le den un fuerte aplauso y quiero decirle que le vamos a entregar las llaves de este vehículo. Pastor, aquí están las llaves de este vehículo, es suyo, llévelo para su casa. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vea lo que hace Dios cuando usted sabe esperar en Dios, cuando usted no se desespera, cuando usted no se rinde, cuando usted no se da por vencida, las bendiciones comienzan a llegar. Número 1, camine de la mano de Dios. Número 2, tenga paciencia. Número 3, sea una persona constante y persistente en la oración. Y nos da la bendición, hermanos. Y lo más lindo fue, mis hermanos, no dijo, pastores, para la iglesia quiero, este vehículo es a uso personal suyo. Tráigame, mañana quiero que me traiga los papeles y lo voy a poner, que lo pongan a su nombre. Decía Misión Bautista Internacional. No, ahora dice Guillermo Grande. Demuestra que mañana lo quiere comprar, yo lo vendo. Y nadie me puede decir nada. Pero sabe una cosa, esas son las bendiciones que uno recibe cuando uno persevera en el camino de Dios, cuando persevera en la fe. Amén. Es lo que recibe, hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 3. Dejáis que saber esperar. 5:3 de Romanos, para ir terminando.
Dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 3. Oiga lo que dice, y usted ya lo ha leído muchas veces. Oiga, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Oiga lo que dice, nos está hablando, mis amados hermanos, otra vez de la paciencia. En medio de la tribulación, solamente sepa esperar en un Dios que no te va a dejar avergonzado. En un Dios que te dice, yo estoy contigo. Termino con esto. Dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Pero oiga, que no se mueven de donde están, sino que permanecen para siempre. No te muevas, hombre. Que el problema, que el dolor, que la enfermedad, que la dificultad, aunque sea de raíz, venite a la iglesia. Ay, es que no tengo para el transporte. Tú no te preocupes, que Dios te va a poner un hermanito que te va a dar rayo. Y si no te lo pone, es porque Dios, mire, veamos el lado bueno. Si no te lo pone, es porque Dios quiere que hagas ejercicio para que puedas rebajar, hombre. Si el caminar es saludable, a todos nos cae bien. Ay, pastor, y mire qué lejos me queda la iglesia y de dónde vengo. Hermanos, vale la pena que tú te sacrifiques por Cristo, porque Cristo ya se sacrificó por nosotros. Oramos a nuestro Dios. Acabamos de terminar una predicación, y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.